Y esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta. Y esto también se refleja en los procesos de concurso y quiebra que posteriormente atravesó Austral. Fíjense, señores jueces, que solo sobrevivió un tiempo con actividades menores, como alquiler de bienes propios a terceros, ya vamos a hablar de los bienes que tenían, para luego, tras un sospechoso intento de concursamiento preventivo, caer directamente en la quiebra, sin que sus accionistas siquiera intenten impedirlo. En el debate prestó declaración el testigo Sergio Stupnik, contador integrante de la sindicatura de la quiebra de Austral. Expuso que el día del decreto de la quiebra, la empresa no estaba funcionando y que para poder entrar a la sede de Pasaje Calaveras tuvo que recurrir a los servicios de un cerrajero porque no le fueron entregadas las llaves. Se encontró en esa ocasión con una oficina en la que no había nadie. Una oficina en la que no había actividad. Dijo el abogado, el síndico, en su declaración testimonial, que al momento de declararse la quiebra, que no vieron el menor indicio de actividad y que la quiebra arrancó con 0 pesos. La quiebra arrancó sin plata en la caja. No tenían dinero ni para arreglar un rodado. Desmantelaron la empresa. Y también relató que tras la declaración de la quiebra, la sindicatura tuvo que hacerse cargo de un activo disperso a lo largo de Santa Cruz y otras provincias, pero habían quedado en caja recursos para hacer frente a los gastos de conservación y custodia que demandaban esos bienes. Es significativo que una empresa que manejaba el nivel de facturación de Austral Construcciones, cuando terminó la gestión del gobierno que la beneficiaba directamente cese en su actividad y no tenga fondos disponibles en caja. Incluso la gestión concluyó dejando una deuda enorme al Fisco Nacional, es decir, que además tenían deudas con el Fisco Nacional. A la par de que obtenía fondos millonarios con el Estado Nacional, no cumplía con sus obligaciones tributarias con el Estado Nacional. Y en este marco hay que tener en cuenta que Austral, como vamos a enumerar a continuación, ha adquirido bienes que ninguna relación tenía con el desarrollo de la actividad como constructora. Incluso ha informado el integrante de la sindicatura clase A, el abogado Martín Stupnik, que Austral Construcciones compró estancias, pero no encontró registro de actividad ganadera o agropecuaria por parte de la sociedad. El ya referido testigo refirió que Austral Construcciones se financiaba con fondos que el Estado pagaba para que ejecuten los trabajos y con créditos del Banco Nación Argentina. ¿Se acuerdan de Forlón? También vamos a verlo a Fábregas acá, el anterior presidente del Banco Nación. Incluso dijo que había una deuda importante con la AFIP. Quiero ser claro. Iniciado y seguir un correlato de los hechos. Dijimos, abandonaron las rutas, dijimos, se rescindieron todos los contratos, sigamos con la parte del concurso preventivo. Iniciado ya el año 2016, la jefa y los organizadores de la asociación ilícita habían perdido la capacidad organizativa para direccionar las licitaciones y beneficiar a Lázaro Báez, porque sencillamente ya no estaban en el gobierno, ya no tenían las riendas, ya no tenían el dominio de darle, sacarle, pagar, no lo tenían. Austral, en estas condiciones, era una estructura que ya no era útil, ya no iban a ganar licitaciones, los contratos de obra pública habían sido rescindidos, pasó a dedicarse solamente a la locación de inmuebles propios de terceros. Entonces decidió concursarse, pero fracasó.
fracasó en ese intento porque nuevamente la justicia puso límites. Esta justicia que aparece justamente para limitar las arbitrariedades. Los jueces que intervinieron en las distintas instancias de ese proceso se dieron cuenta de que no era un concursamiento serio. Quiero explicar algo para que se entienda. ¿Para qué sirve un concurso preventivo? Muy sencillamente lo trato de explicar. Un concurso preventivo es un reconocimiento de que el deudor no puede honrar sus obligaciones en la forma y el plazo que fueron pactadas, y por otro lado, es un pedido a los acreedores de que confíen y lo ayuden al deudor a superar su situación de crisis. Los acreedores tendrán que decidir con base a la información fidedigna que da el deudor y el síndico les proporcione, por supuesto, si la mejor manera de proteger su interés como acreedor es aceptando la propuesta que formule su deudor o rechazándola para cobrar el dividendo que le toque en la futura quiebra. Si una determinada mayoría de acreedores apoya al deudor, se va a arribar a un acuerdo que el juez va a homologar. Es decir, el concurso preventivo es un acto de suma relevancia para la empresa y para los acreedores, por supuesto. Y fíjense algo, ¿no? Porque Austral Construcciones solicitó la apertura de su concurso preventivo en el mes de octubre del año 2016. Los accionistas de Austral ya estaban involucrados en causas penales y los activos de Austral estaban afectados a medidas cautelares. Sin embargo, al presentarse en concurso preventivo, no informaron que la causa 3017, la conocida como la ruta del dinero, que llevó el doctor Casanelo y el doctor Marijuán, se había designado veedores informantes, se habían congelado las cuentas bancarias y se habían adoptado otras medidas con respecto a la sociedad. Esa información que no hizo saber era de suma relevancia y los accionistas tenían la obligación de proporcionarla. El pedido de concurso preventivo no fue acompañado por la información necesaria para que un síndico pueda cumplir con su función y para que los acreedores puedan tomar una decisión con toda la información disponible. Miren, me interesa destacar lo que dijo la jueza interviniente. Nuevamente, la justicia poniendo límites. La jueza interviniente no confió en lo informado por Austral en lo relativo a su capital social, porque señaló el capital de la sociedad resulta arcano. El otro día el doctor Mola hizo referencia a esta palabra, que no la conocía, yo tampoco la conocía, tuvimos que buscar. Significa secreto, secreto, muy reservado y de importancia. Era una empresa que era contratada por el Estado Nacional, tenía un capital arcano, secreto, muy reservado y de importancia. En concreto, adujo que la concursada, fíjense esto, lo explicó en la audiencia pasada el doctor Mola, la concursada afirmó que el capital debidamente suscripto e integrado ascendería a 10 millones de pesos, pero que el aumento de capital decidido en la Asamblea Extraordinaria del 28 de marzo del año 2012, que se habría materializado mediante la capitalización de aportes irrevocables y la capitalización de reservas facultativas, no se encuentra inscripto en la IGJ. Y es por eso que no fueron emitidas las acciones respectivas. La jueza señaló, no obstante, el aumento de capital a 10 millones importó el encuadramiento de la sociedad en el marco de lo previsto en el artículo 299 y su necesaria adecuación orgánica mediante la designación de la sindicatura y de un directorio plural. Agregó que no se aportaban los informes de la sindicatura y que podría pensarse que la sociedad no consideró obligatorio adaptarse internamente porque no estaba inscripto el aumento de capital social, pero aún en ese caso
tampoco se explica cómo una sociedad que decidió prescindir de la sindicatura y que no posee modificación en su estatuto, en sentido contrario, contó en al menos 3 actos asamblearios desarrollados en el 2013, 2014, 2015 con la presencia de un síndico, Juan Pablo Gregory. Aseguró la jueza del concurso que no estaba claro cómo era la organización interna de la sociedad. No estaba claro cómo era una sociedad que estaba siendo contratada 51 licitaciones públicas, montos millonarios. Señaló también que lo informado por Austral Construcciones y lo que surge de la documentación que se acompaña no le permite ni siquiera conocer la organización interna de la sociedad que solicitaba la formación de su concurso preventivo. Gravísimo. A esta empresa se le estaba dando recursos del Estado. Y además señaló la falta de explicaciones concretas y claras sobre la situación patrimonial de la sociedad peticionaria. Finalmente destacó que no era justificable la omisión de informar que en el marco de la causa 3017 se habían designado veedores informantes, congelado cuentas, adoptado entre otras medidas o otras medidas adoptadas contra la sociedad. En definitiva, la jueza destacó la ausencia de claridad de la situación patrimonial de la deudora, la falta de certeza mínima para su estructura interna, cuál es la actividad actual, cuál es el destino de los fondos, si sus bienes se encuentran destinados a alguna actividad productiva, cuál es el alcance de las medidas restrictivas dispuestas en sede penal que ni siquiera fueron denunciadas, y el desconocimiento del funcionamiento de su órgano de gobierno. Y por estas razones obvias, la justicia rechazó la presentación en concurso. Claro, esta decisión fue apelada por Austral. Nuevamente la justicia puso límites, porque fue confirmada por la sala E de la Cámara Comercial, pero la Cámara fue más lejos, porque explica que Austral ni siquiera proporcionó información sobre el valor de las acciones de participaciones accionarias en otras empresas, Top Air, Epsur, Can Costilla, Misajar. Es más, señaló como preocupante el desorden administrativo de Austral. Preocupante el desorden administrativo de Austral. Máxime que se trata de una importante empresa constructora que pretende recurrir a la herramienta concursal para afrontar su crítica situación patrimonial. Como no podía ser de otra manera, Austral cayó en quiebra. La quiebra se decretó como consecuencia del pedido de quiebra formulada por un acreedor comercial, Fernández Insúa. Invocó al efecto, escuchen bien, un crédito de un poco más de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Con causa en cheques librados para la venta de repuestos para la reparación de maquinarias viales, firmados por Martín y Luciana Báez. Evidentemente, señores jueces, es un crédito insignificante. Insignificante para los millones y millones que otorgó ilegalmente la administración pública durante 12 años. Y fíjense, unos días antes de abandonar las rutas, la cantidad de dinero que habían cobrado. Más de 500 millones de pesos. Por un crédito de 3 millones de pesos van a la quiebra. Sabido es que cuando un acreedor pide la quiebra, el juez interviniente en ese proceso debe emplazar al deudor para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Austral Construcciones ni siquiera se intentó defender frente al pedido de la declaración de quiebra. Y esto es sumamente llamativo, que una empresa con un activo como el de Austral se deje declarar la quiebra por un monto tan insignificante. E insisto, se deje declarar la quiebra por un monto tan insignificante.
Ya no solo abandonaron las rutas, también la empresa fue abandonada. Y es algo parecido a lo que sucedió cuando en el año 2016 Austral fue notificada del procedimiento iniciado en la FIP. Tampoco ejerció defensa. O cuando los inspectores del EGJ, que sí controlaron, no como todas las gestiones anteriores, en el año 2016, que se empezó a controlar la empresa, fueron a las oficinas de Pasaje Calaveras haciendo requerimientos y no encontró a nadie. No encontró a nadie y nunca contestaron los requerimientos. Señores jueces, Austral, luego de diciembre del año 2015, se transformó en una empresa fantasma. El pedido del mismo acreedor que había solicitado la quiebra le dio a Austral una nueva oportunidad. Austral no se presentó. La empresa había sido abandonada. Así fue que, finalmente, el 27 de junio del año 2018 se decretó la quiebra de Austral Construcciones. El decreto de quiebra fue publicado mediante edictos. Además, fue motivo de noticia en diferentes medios de comunicación. Y ante la falta de presentación de la empresa, la jueza, escuchen bien, tuvo por constituido su domicilio en los estrados del juzgado. Una vez que la sindicatura de la quiebra de Austral fue puesta en funciones, este informó que la fallida no contaba con establecimientos comerciales o industriales en marcha, que los contratos de obra pública no se encontraban en curso de ejecución y que la única actividad de la fallida era la locación de los inmuebles de su titularidad. O sea, la empresa había sido abandonada. Pero vemos cómo siguió este proceso, porque cuando se declara una quiebra, todos los acreedores de causa o con un título anterior a la declaración de quiebra deben presentarse a verificar sus créditos para que en su momento puedan cobrarlos con el producido de la venta del activo del deudor. Y esto también es extraño. Y es significativo que los acreedores denunciados por Austral en su presentación en concurso no se presentaron a verificar sus quiebros en la quiebra. Es decir, Austral hizo saber quiénes eran sus acreedores, pero esos acreedores no se presentaron en la quiebra. Digo, por ejemplo, Salazar, ¿se acuerdan el empleado de Lázaro Báez que representó a DNB en la famosa audiencia que estamos hablando, que es el ejemplo paradigmático de la corrupción? Tampoco se presentaron otros acreedores, Alfredo Héctor Luenzo, por ejemplo. Ahora sí lo hizo la GBP, Vialidad Provincial. Verificó un crédito a favor de Vialidad Provincial por más de 95,5 millones de pesos con causa de un incumplimiento de obligaciones contractuales. Esto fue a raíz de que la Dirección Provincial de Vialidad, en su pedido de verificación, denunció que la fallida tenía una deuda por anticipos financieros no devueltos. Se señaló que la fallida no había saldado los importes recibidos por anticipos financieros, por lo que se procedió a través de un expediente administrativo, estamos viendo acá, a emitir el correspondiente certificado de deuda. Anticipos financieros. Ya hemos hablado en la audiencia anterior sobre los anticipos financieros. Hoy vamos a volver sobre los anticipos financieros también. A continuación nos parece necesario, para ser más ilustrativos, cuáles fueron las causas del desequilibrio económico de Austral Construcciones. Según sus propias manifestaciones, y que fue también lo que dictaminó la sindicatura del concurso. Una aclaración que me parece que es indispensable. Un acreedor, cuando se presenta en concurso preventivo, debe explicar las causas concretas de la situación patrimonial y expresar la época en que se produjo la cesación de pagos, es decir, que no se pudo hacer frente a las deudas, indicando los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado. Cuando Austral Construcciones se presentó en concurso, señaló al respecto, fíjense, que es de público y notorio que ha entrado en crisis a partir del recambio de autoridades en el ámbito del gobierno de la provincia de Santa Cruz
y el gobierno nacional. En el ámbito del gobierno de la provincia de Santa Cruz, la gobernadora electa era Alicia Kirchner. Paréntesis y continúo. Esos cambios provocaron la suspensión inmediata del pago de los certificados de obra presentados y aprobados, más de 195 millones de pesos, y la rescisión sin causa y con claro tinte político de los contratos de obra pública adjudicados y en curso de ejecución. Sin causa sabemos que no, abandonaron las rutas. Los intimaron a que vuelvan, no volvieron. Limpiaron todo por orden de la expresidenta de la Nación. Y no veo el tinte político, porque es una decisión que es de ellos, de quienes habían llevado la maniobra a cabo durante 12 años. Un hecho revelador del estado de excepción de pagos denunciado fue la falta de pago, escuchen bien lo que dicen, la falta de pago de un cheque de 78.000 pesos. El mencionado desequilibrio generó estado de excepción de pagos, como claro hecho revelador, no pudo afrontar el pago de un cheque 78.000 pesos. Parece un chiste, señores jueces. Pero no lo es. Nos entristece ver esto. Nos provoca indignación, señores jueces, no menos que esto. 78.000 pesos no pudieron afrontar. Esto fue lo que dijo Austral Construcciones cuando se presentó en concurso. No lo decimos nosotros, lo dijeron ellos. Y veamos ahora qué es lo que ocurrió en verdad. ¿Por qué van a la quiebra? Como todos saben, si no lo explico, la sindicatura, en la quiebra, la sindicatura debe presentar lo que se denomina un informe general, que está previsto en el artículo 39 de la ley 24.522, en el cual, entre muchas otras cosas, debe realizar un análisis de las causas de desequilibrio económico del deudor. Es decir, más allá de lo que diga el deudor, este informe nos va a dar cuenta de por qué se encuentra en esta situación. Y fíjense que la sindicatura de la quiebra austral informó que la sociedad, a pesar de tener ganancias y patrimonio neto positivo, acumuló deuda previsional. Entendió la sindicatura que lo indicado por Austral en su presentación concursal en cuanto a las causas de desequilibrio económico no debe ser considerado como causal de cesación de pagos. Ello porque la empresa destinó ingentes fondos en inversiones en bienes raíces y en adquirir otras empresas que llevaron a que en los momentos de hacer frente a sus obligaciones, los dineros disponibles estuvieran inmovilizados. Compraron bienes, compraron empresas. Señaló la sindicatura que la administración de Austral Construcciones careció de la profesionalidad necesaria para manejar la cantidad de fondos que fue recibiendo a lo largo del tiempo. Y recordemos que esto también quedó expuesto a partir de lo que expresaron los peritos de parte, el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que adujeron que no había ningún tipo de planificación. También, luego de relacionar los importes, los pedidos de quiebra versus los activos poseídos, marcan que las cifras en cuestión eran insignificantes frente a los bienes poseídos. Y que de ser una empresa casi inexistente, Austral Construcciones pasó a ser la principal proveedora de obras públicas del Estado poco tiempo después de su constitución. En el debate
como dijimos, se recibió declaración al abogado del síndico Martín Stupnik, quien hizo saber, entre otras cosas, que Austral Construcciones es parte de un grupo empresario que integran también otras empresas, como Badial, Austral Atlántica. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue la primera audiencia, hicimos mención a estas empresas y dije, presten atención a estas empresas, porque en algún momento las vamos a conectar? Badial, Austral Atlántica, Misajar, Top Air, Cani Costilla, entre otros, y que respecto a su sucesión a Delmo Bancalani, Austral se habría quedado con su actividad a través de la compra de derechos hereditarios. Además, era propietario de estancias, más de 1000 rodados, máquina industrial, edificios con inquilinos. Fue el mismo síndico quien dijo que cuando a la fecha de la adquisición de las estancias debía estarse a lo que surge de las escrituras agregadas. Las escrituras agregadas a los incidentes de quiebra, pero se indicó estas compras de estancias tuvieron lugar año 2006, 2007 y 2008 aproximadamente. Y a continuación vamos a mostrar cada una de ellas para que se pueda advertir la dimensión del dinero sobrante de la obra pública. Mejor dicho, ¿dónde está la plata que no está en la obra pública? El testigo también mencionó algunas otras estancias, Cruzayque, La Porteña, Campamento, Río Bote, Laguna Asador. Aseguró que las estancias son de tal entidad que tuvieron que ser recorridas, escuchen bien, por un ingeniero agrónomo en avioneta debido a su extensión. Incluso una de las estancias tiene perforaciones de hidrocarburos por las que todos los meses se paga un canon y que algunas de las estancias tienen sectores afectados a la expropiación para hacer una represa. Ya hablamos sobre ese tema, ya habló el doctor Mola sobre ese tema. Ya vimos cómo Lázaro Báez también se valió de información privilegiada y los motivos por los cuales compró esos inmuebles. Y como muestra más de la connivencia insostenible entre Lázaro Báez y los entonces presidentes de la Nación, el abogado del síndico constató que Austral tiene un terreno con vista al lago en el Calafate, escuchen bien, en condominio con los hijos de Cristina Fernández en un 50%. Se trató de una permuta con Cristina Fernández que les donó a los hijos. Además, hay propiedades que Austral Construcciones le compró a Máximo Kirchner como apoderado de su padre. También mencionó un inmueble que Austral Construcciones le compró a los hijos de Alicia Kirchner. La madre se los donó y ellos los vendieron a Austral. A su vez, afirmó que el obrador central de Austral Construcciones en Río Gallegos era algo monstruoso, muy grande. 10 manzanas, 10 hectáreas, lo caracterizó como un cementerio de maquinaria vial. Cementerio de maquinaria vial. El testigo mencionado dijo que además en la quiebra se abrieron aproximadamente 50 incidentes de venta, pero además los accionistas tenían a su vez una importante, escuchen bien esto, los accionistas tenían una importante deuda personal con la empresa y cuando fue necesario cubrir las pérdidas, no las cancelaron. Explicó que se habían contratado retiros anticipados que habían realizado los accionistas de Austral Construcciones, los cuales, claro está, no correspondían a ganancias realizadas o líquidas que surjan de un balance aprobado. De hecho, el balance cerrado al 31 del 12 de 2016, donde también están registradas estas sumas, arrojó una pérdida mayor a los 112 millones de pesos. La sindicatura asimiló esos retiros a un préstamo a los socios sin causa conocida que lo justifique, o bien a retiros anticipados para solventar sus gastos particulares en forma anticipada,
que generan, obviamente, un crédito de la empresa contra sus socios que retiraron estos importes. Cuando la sociedad comenzó a arrojar pérdidas, esto es año 2015, más de 222 millones de pesos, año 2016, más de 112 millones de pesos. Cuando ocurre esto, es lógico pensar que los socios de Austral Construcciones debieron invertir o revertir la cuenta particular de accionistas y aportar estos fondos que se adeudaban a la sociedad para justamente mitigar el impacto negativo de estas pérdidas. Lo que debería ser un buen hombre de negocios. Más claro, devolver los fondos retirados de la empresa para evitar agravar su insolvencia, que luego los lleva a la quiebra. Pero no lo hicieron. No lo hicieron pese al enorme patrimonio personal que detentaban. En definitiva, teniendo en cuenta todo lo expuesto, la conclusión no puede ser otra. Austral Construcciones fue una cáscara. Austral Construcciones fue una cáscara que, más allá de las personas que nominalmente aparecen y aparecieron como accionistas, fue creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones financiadas con fondos del Estado Nacional. Los intereses generales de la sociedad, por lo que este Ministerio Público debe velar, han sido gravemente afectados mediante el direccionamiento de fondos que estaban destinados a proveer al bien general del Estado, artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Es que los fondos que se direccionaron hacia Lázaro Báez eran aquellos con los que el gobierno federal debe cumplir funciones indelegables del Estado y desarrollar sus políticas públicas sanas, transparentes, al servicio de la comunidad y no al servicio de un privado. Estos fondos se forman de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Nacional, entre otros, del producto de los derechos de importación y exportación y de las demás contribuciones que impone a la población el Congreso General. Es decir, Lázaro Báez montó un emporio con dinero de todos los argentinos. Y cuando Cristina Fernández dejó de ser presidenta, abandonó las rutas, abandonó su empresa, se quedó con el dinero de todos los argentinos y una colosal cantidad de bienes muebles e inmuebles. Esto era Lázaro Báez. Esto es lo que estamos analizando en este juicio.